Amigos, ya está en nuestros estudios Keiko Sofía Fujimori, candidata de Fuerza Popular. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Enrique, buenas noches, gracias por la invitación. No, las gracias a usted. Yo tengo una serie de preguntas, pero quiero empezar por una relacionada con el gobierno actual. Para usted, ¿el gobierno de Francisco Sagasti es la continuidad del gobierno de Martín Vizcarra? Ha hecho algunas cosas mejor, sin embargo todavía creo que le falta mucho más... ¿Cuáles son las cosas que ha hecho mejor? Le falta más firmeza, es lo que yo siento que le falta. Por ejemplo, concretar la llegada de las vacunas. Muy pocas, a mi parecer, pero lo ha logrado. Si podemos entrar justamente en este tema, porque acabo de escuchar en la mañana a la primer ministro, ella ha señalado que primero el Estado va a encargarse de la vacunación. Sí. Y a mí me parece eso un grave error. Y ahí sí podría parecerse al gobierno de Martín Vizcarra si es que comete el mismo error que hizo el señor Vizcarra con referencia al oxígeno. Yo creo que lo que tienen que hacerse es permitir que todos, los privados, los gobiernos regionales, la sociedad civil, puedan sumar esfuerzos para el proceso de vacunación. Ya el laboratorio de Rusia ha dicho, nosotros estamos dispuestos a negociar con los privados. No se puede saltar la fila, pues tenemos un orden y ese orden hay que respetarlo. Bueno, ese orden que lo establezca me parece estupendo, pero que lo transmita a los gobiernos regionales, a las empresas privadas que quieren vacunar gratis a sus trabajadores, a sus familias, quizás a las zonas de influencia, ¿por qué no? Mientras más peruanos seamos vacunados de manera rápida, yo creo que esto va a poder controlar el virus. Y la otra idea es, ya, los ricos se van a salvar rapidísimo porque ellos iban a poder comprar y vacunar. Y los pobres, que se los lleve el viento. El Estado tiene que enfocarse, primero, en la primera línea y en la población vulnerable. Mientras la empresa privada puede enfocarse en sus trabajadores. Perdóname, Enrique, o sea, pensar que la empresa privada solamente se va a enfocar en sus sueños, no. Ellos han dicho claramente que quieren ayudar a todos los trabajadores y a sus familias. Y aquí estamos hablando de la vida, Enrique. Tenemos que dejar de lado los traumas ideológicos. ¿Para usted es un trauma ideológico? Por supuesto, porque esto no es una competencia entre Estado y privados, es una suma de esfuerzos para que la mayor cantidad de peruanos sean vacunados. Pasemos al tema de su candidatura. Sí. Ha decidido usted tener dos ejes de campaña. Lo primero es la recuperación de la imagen de su padre. Y lo segundo es atacar a Johnny Lescano y a Verónica Mendoza a la izquierda. Voy a empezar por lo primero. Acompañó hasta a su padre. Luego se alejó del albertismo y sacó de su entorno a los albertistas. Ahora regresa a el fujimorismo originario. ¿Por qué? ¿Por qué este vaivén? ¿Se olvidó de Harvard? En el año 2011, y justo lo he contado en una entrevista escrita el día de hoy, cuando se estaba evaluando las candidaturas al Congreso, mi padre lanza una carta pública y me emplaza prácticamente a considerar a la doctora Marta Chávez, a la señora Carmen Lozada, Lucha Cuculiza y el señor Aguinaga. Yo voy con la carta y le digo a mi padre, con tu emplazamiento me impides a mí considerarlo siquiera. La más grande debilidad o el ataque más fuerte hacia mi candidatura en el año 2016 era eso, que decían que yo era un títere de Alberto Fujimori. Y mi padre se quedó mudo, de cierta manera asintiendo que me había puesto a mí en una posición difícil. Pero es verdad que a partir de ese momento, Enrique, se marcó un distanciamiento político entre él y yo. Sí, pero ahora, ¿qué la hace regresar a usted a las fuentes de su padre? Sí. Porque usted ha vuelto a su padre. Usted ha dejado el color naranja, usted ha dejado el Keiko y acaba de sacar un spot con su papá. Es decir, ¿qué la hace volver a las fuentes de su padre? Nosotros nos hemos acercado, después de todo el proceso tan difícil que nos ha tocado vivir a ambos, hemos conversado mucho. El acercamiento se fue dando primero cuando él estuvo en libertad y ya luego cuando yo ingresé a la prefectura y ya luego 2 veces a prisión preventiva. Él me mandó cartas públicas, nos hemos pedido perdón, ambos nos hemos perdonado, Enrique. Perdóneme, sí. ¿Usted entonces reconoce que se equivocó al salir del albertismo? Nos equivocamos ambos, porque ambos nos hemos distanciado. Se equivocó él al emplazarme. ¿Se equivocó usted al...? Me equivoqué yo al ser tan tajante en mis declaraciones y zanjar con ese tema. Harvard? No, o sea, yo he revisado mis discursos de Harvard y en mis posiciones son las mismas.
Sin embargo, claro, el escenario en que se daba era un escenario liberal, ¿no? Y eso le daba otro aire. Pero lo que vemos, Enrique, no es una estrategia, lo que vemos es un acercamiento real. Lo que ven ustedes es la necesidad de tener que reunificar al fujimorismo. Para mí es importante lograr esa unidad, Enrique, y para mí es una gran satisfacción contar con el respaldo político de mi padre. Ahora, ¿por qué tendrían que creerle ahora los electores de que usted es sincera en este regreso al fujimorismo después de este vaivén? Después de todo lo que me ha tocado vivir, Enrique, hay muchas cosas en las que yo he reflexionado, he cometido errores sin duda, pero lo más importante es mi reconciliación real, mi acercamiento y mi reencuentro con mi padre. ¿Qué cosas del gobierno de su padre retomaría usted para un eventual gobierno suyo? Algo que me piden en todos mis viajes y en mi conversación con las comunidades es reactivar Foncodes, INFES, hemos dicho, 3.000 colegios. ¿Su padre construyó 3.000 colegios? ¿Construyó 3.000 colegios nuevos? Construyó 3.000 colegios nuevos. Un colegio por día se hizo, así es. Bueno. Lo que nosotros estamos planteando es 2 colegios por día. Ok, sigamos. Pronamach, INFES, la construcción de reservorios, titulación a través de COFOPRI. Creo que todos estos programas sociales, que además fueron premiados por el Banco Mundial en el año 2002, ya después que él se retiró, fueron premiados como dentro de los 50 programas más importantes de lucha contra la pobreza. Y eso hay que valorarlo. Cuando hay un programa que es importante y que tiene un buen impacto, no importa quién lo haya creado, yo creo que hay que rescatarlo. Por ejemplo, Beca 18 del presidente Ollanta Humala. ¿Usted lo tomaría y lo impulsaría? Por supuesto, eso hay que seguir para adelante, ¿no? Y creo que tenemos que dejar de lado esa mezquindad política. Entonces, todos esos programas sociales a mí me parecen importantísimos. ¿La privatización la retomaría? Depende de qué, ¿no? Por ejemplo, Sedapal, no. No. De ninguna manera. ¿Qué cosas sí privatizaría? Habría que ver qué sectores o qué rubros o industrias se ha perdido competitividad, y eso se podría evaluar. Muy bien. No es que sea una política abierta, no, habría que evaluar caso por caso. ¿Qué cosas del gobierno de su padre prometería no repetir? Primero, la corrupción atacó el gobierno de mi padre. No nace en el año 90, eso también es importante señalar, ¿no? La corrupción es un mal que viene en la historia de nuestro país, pero que le atacó duramente a mi padre. ¿Su padre no participó de la corrupción? Mi padre no ha sido sentenciado por temas de corrupción. Y en el tema de Barrios Altos y Cantuta no han habido pruebas directamente contra él. ¿Qué otras cosas prometería no repetir? Yo he sido crítica al señalar que el 5 de abril fue una decisión de excepción e irrepetible. Pero la justifica. El escenario era una situación muy difícil, pero nunca lo haría. ¿Usted no lo haría? No. Porque Vizcarra también podría decir, sí, pues mi situación también era única, excepcional, y por eso decidí cerrar el Congreso. Yo no lo haría. No lo volvería a hacer. Bueno, un gobierno fujimorista no lo volvería a hacer. Exactamente. Aunque le toque un Congreso como el que parece que vamos a tener fragmentado y que podría ser obstruccionista como el anterior. Aunque toque un Congreso fragmentado, tenemos todos la obligación de ponernos de acuerdo. ¿No tocaría una letra de la Constitución para hacer alguna reforma? Sí, y lo hemos planteado dentro del Plan de Rescate 2021. Creemos que es fundamental, por ejemplo, lograr una mejor reforma de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esa relación en la que se planteaban cuestiones de confianza. ¿Eliminaría la cuestión de confianza? Y vacancia. No, lo que creo que hay que acotarla, hay que regularlas para que no se utilicen a cada rato. ¿Igual que la vacancia? Claro, y que tenga cierta exigencia para usar estos mecanismos constitucionales solo en caso necesario y no como armas políticas como hemos visto. ¿La parte de la incapacidad moral permanente? Creo que hay que definirla, porque al dejarla tan abierta, fíjese, la primera vacancia del señor Martín Vizcarra, a pesar de todo lo que se ha dicho y de la forma en cómo él ha actuado contra el Congreso, las especulaciones que Mecha Arauz dijo sobre mí, pero yo me opuse a su primera vacancia, porque yo consideraba que el sustento de las denuncias sobre el señor Richard Cisneros no eran suficientes. Entonces, pero
En estos momentos la Constitución permite presentar una solicitud de vacancia por cualquier motivo, ¿no? Entonces, eso creo que hay que regular. Ahora, ya tiene usted un aliado en el indulto de su padre. Hoy día publica una entrevista a Julio Guzmán, Perú 21, donde Julio Guzmán dice que es posible indultar a su padre por temas humanitarios con un proceso de acuerdo a ley. Pero desde un sector siempre se ha reclamado que su padre pida perdón. Y usted ha hablado del indulto a su padre. ¿Usted le pediría a su padre que pida perdón? Él lo ha hecho. A su manera. Y si lo tuviera que volver a hacer, yo estoy segura que mi padre... ¿Usted se lo pediría? Sí, no tengo ningún problema. Yo he cambiado mi posición del indulto. Durante muchos años yo he luchado para que mi padre logre su libertad a través de los mecanismos legales, judiciales, constitucionales. Yo misma presenté un habeas corpus, presentamos con todos mis hermanos una solicitud de indulto al presidente Ollantumala. Sin embargo, yo creo que ya 13 años son suficientes y bueno, se tiene que evaluar todos los casos, seguir con todos los procedimientos, pero he anunciado, cuando me han hecho la pregunta, y prefiero ser sincera, de que yo sí, esta vez sí lo indultaría. Sí. ¿Lo hizo sinceramente o lo hizo porque eso le significa esa unidad del fujimorismo que ahora le conviene? Lo hice porque durante mis meses en prisión estuve evaluando muchas de las decisiones, posiciones políticas. ¿Le golpeó mucho la cárcel? Me hizo reflexionar bastante. ¿Le hizo ver una realidad que usted pensó que jamás pisaría? Pasé muchos momentos de dolor, de soledad. He leído mucho, he reflexionado, he escuchado y sí creo que hay muchas cosas que pudimos hacer mejor. ¿Por qué lo de la mano dura? ¿No suena autoritario? ¿O es que eso es lo que usted quiere proyectar? Porque en algún momento también en un test usted medio que se ha mostrado muy cercana al autoritarismo. Somos muy firmes y para nosotros mano dura significa eso, firmeza y absoluta convicción para implementar nuestro plan de gobierno. Estuvimos evaluando, ¿no?, si usar el concepto mano firme o mano dura, pero en el lenguaje coloquial peruano se dice pues mano dura, entonces ¿por qué no hacerlo? Mano dura no significa una dictadura. Mano dura significa una democracia dura, que se haga respetar, que regrese el principio de autoridad. No es posible que se insulte a la policía, no es posible que se esté maltratando... La dureza es inflexibilidad. Que se esté maltratando a los que supervisan en la ATU. Y yo creo que se debe de devolver nuevamente ese principio y ese respeto a las autoridades. ¿Piensa usted que este Congreso es irresponsable, populista y electorero? Hay muchas cosas populistas que se han aprobado que no debieron hacerse. Por ejemplo... ¿Cree usted que este Congreso es peor que el anterior o el anterior fue peor que este? Bueno, de manera objetiva. Bueno, hay varias opiniones. Le pregunto su opinión, le pregunto la suya. Creo que las aprobaciones de las leyes populistas, cosa que no ocurrían en el Congreso mayoritario de Fuerza Popular, me hacen responder afirmativamente. Sin embargo, también yo he reconocido que el Congreso y la actitud de Fuerza Popular fue demasiado confrontacional. ¿En el anterior? En el anterior. ¿Está usted a favor o en contra? Y aquí empieza una serie de preguntas para unas respuestas casi monosílabas. ¿Está usted a favor o en contra de los topes a las tasas de interés? En contra, porque creo que el remedio puede ser peor que la enfermedad. ¿De la reforma de las AFPs? A favor. A favor. ¿Del proyecto Monte? En contra. En contra, claramente. Sí, porque creo que se debe salvaguardar las cuentas individuales. Eso es algo que es muy importante resaltar. Los ahorros de los peruanos es de cada uno de los ciudadanos. ¿Qué haría con la ONP? Reformarla, flexibilizarla un poco. ¿Pero mantenerla? Pero mantenerla. ¿Seguiría adelante con el aeropuerto de Chinchero? Lo revisaría. ¿No seguiría adelante en este momento? En estos momentos no. ¿Qué es lo que revisaría? ¿Qué cosa le parece mal? Hay muchos cuestionamientos, sobre todo con la posibilidad de los daños ambientales. ¿Se la jugaría por Tía María y Conga? De la mano con la población, sí. ¿Integraría el Salud, Minsa y CIS? Previo a un trabajo técnico, probablemente. ¿Crearía más ministerios o los reduciría? Los mantendría en principio. Me parece demagógico que propongan reducirlos y luego no te puedan contestar qué harían con los trabajadores. ¿Propondría una línea aérea de bandera?
No, de ninguna manera, y yo creo que hemos aprendido de los errores. ¿Crearía alguna empresa estratégica estatal? No. ¿No hay ningún sector que el Estado debería controlar empresarialmente? Yo pienso que no. ¿Apoyaría la propuesta de Johnny Lescano de declarar propiedad del Estado los minerales que se extraen del subsuelo? No, los minerales pertenecen al Estado. Lo que hay que hacer es que el Estado no sea indiferente. Tenemos que hacer una relación armónica, Estado, empresa privada y la comunidad. Y acá lo importante, Enrique, perdóname que profundice, es la priorización del agua. Eso es lo que genera el conflicto. Y el agua tiene que ser priorizado, primero para el consumo humano, segundo para la agricultura, la ganadería y en último lugar para las actividades extractistas. Y eso sí va a alcanzar. Lo que hay que hacer es que el Estado tiene que acercarse a la población y tener una actitud más proactiva y no mirar de costado, ¿no? En una reforma tributaria, ¿hay que subir o crear más impuestos? Yo creo que hay que flexibilizar ciertas cosas y promover la inversión. Necesitamos reactivar la economía. No crearía impuestos, ni los subiría. No te diría tajantemente que no. Yo creo que hay que evaluarlo, pero en estos momentos, en época de pandemia, en que la economía está tan mal, tenemos que generar incentivos para que se generen mayores inversiones. Muy bien, el otro eje de su campaña es contra Johnny Lescano y Verónica Mendoza. ¿Por qué? No son solamente con las personas, o sea, yo lo que he dicho es en contra de la izquierda radical y en contra del populismo. ¿Quién es la izquierda radical para usted? En estos momentos, quienes representan por su discurso, diría que Marco Arana, Verónica Mendoza. Y Johnny Lescano no. Johnny Lescano creo que entra en el rubro más del populismo. ¿Populismo que usted rechaza o populismo que también comparte Fuerza Popular? Populismo que rechazo. ¿No es Fuerza Popular una agrupación populista? No, nosotros actuamos con mucha responsabilidad, defendemos la Constitución, creemos que hay que modernizarla, por supuesto, defendemos la vida, la familia y todos los proyectos, sobre todo en los temas económicos, somos muy precavidos para salvaguardar este capítulo económico de la Constitución que tanta estabilidad y crecimiento ha traído a nuestro país. ¿Eutanasia no? O el caso le ha hecho reflexionar el caso de Ana. Eutanasia no. No. Pero me solidarizo con el dolor de la señorita Ana Estrada. Estoy en contra de la resolución del Poder Judicial. La respeto, pero no estoy a favor de su contenido. Pero lo que sí me preocupa, Enrique, es que esto pueda generar una puerta y que se vaya a generalizar. Eso sí sería muy peligroso. Y entonces, para nuestro ¿cómo país. es solidarizarse con Ana Estrada, pero a la vez decir no a la eutanasia? ¿O tiene usted la idea de que hay que luchar por la vida hasta el último momento? Sí, la vida se defiende desde la concepción hasta la muerte natural. En el caso de la señorita Ana Estrada, lo que he visto es mucho dolor, ¿no? Y entiendo que esta resolución es una resolución de carácter personal, de manera individual. No la comparto, la respeto. Pero lo que a mí me preocupa, Enrique, es el tema de fondo, que esto se pueda generalizar. Si gana, ¿dialogaría o buscaría un consenso con Verónica Mendoza, Johnny Lescano, si es que ellos aceptan nuestras propuestas, tengo que dialogar con todos. Pero tienen que aceptar sus propuestas. Pero creo que nosotros no vamos a apoyar nada que signifique un retroceso para nuestro país. Tenemos que mirar hacia adelante. Hoy la pandemia nos pone en una situación muy compleja en la que tenemos que unirnos y tenemos que reactivar la economía y controlar la pandemia. ¿Y si no gana y gana Mendoza o Lescano, qué haría? ¿Lo mismo que hizo con PPK? No me voy a poner en esa situación. El 11 de abril contestó. ¿Para usted Lescano es más peligroso que Verónica Mendoza o Verónica Mendoza es más peligrosa que Lescano? Yo creo que ambos son contrincantes fuertes y estamos dando la batalla. Pero nos alegra saber que estamos en el primer pelotón. Pero me refiero a peligroso, según usted, desde su perspectiva para el país. ¿Quién es más peligroso para usted? Yo quisiera no calificarlos en cámaras. Muy bien. ¿No teme que un gobierno suyo vuelva a polarizar al país entre fujimoristas y antifujimoristas? ¿O la campaña misma, si usted llega a estar en los primeros lugares hacia el final de la campaña? Toda campaña genera polarización, Enrique, entre fujimoristas, antifujimoristas, izquierdistas, derechistas. Bueno, hoy vemos incluso hasta hay una candidatura de extrema derecha, ¿no? Bastante radical. Y todo... ¿Que usted no comparte? Todo radicalismo
hace daño. ¿No lo comparte? No, yo pienso que, por ejemplo, las frases que ha dicho el señor López Aliaga sobre Ana Estrada, sobre cómo suicidarse, me parece una falta de respeto y una falta de sensibilidad. Para muchos, ustedes forman parte del mismo paquete de derecha. Eso es lo que tratan de ponerlo a través de las redes sociales en los memes y las caricaturas, ¿no? Pero yo creo que hay una gran diferencia y nosotros somos una agrupación de centro-derecha. Keiko Fujimori, ¿quién sería su primer ministro y su ministro de Economía? Dentro del plan económico me acompaña Jorge Vaca, que ve el tema macroeconómico, y Nano Guerra García me acompaña para ver todo el tema del emprendedurismo. ¿De ahí saldría su ministro de Economía? No le podría decir en estos momentos, pero tenemos un gran equipo humano, ¿no? ministro... Fernando Rospiglios en el tema de seguridad, Patricia Juárez en el tema de titulación. Pero esos cargos van a hacer que a usted le den o no la credibilidad que necesita. Sí, pero me parece un poquito prematuro en estos momentos anunciar un nombre. ¿Qué va a hacer con el caso Aguinaga? Lo que hemos señalado... es que van a esperar a que se emita un informe. Sí, porque en el informe preliminar que ha presentado el señor Carbone no figura su nombre. Entendemos que se está publicando los anexos. Y es más, uno de los congresistas de nuestro grupo político ha solicitado que se emita este informe público. ¿Pero no es más fácil para usted llamarlo a Alejandro Aguinaga y preguntarle y hablar con él y decidir? Él ha hecho sus descargos con el secretario general. Lo que tenemos que hacer es verificar y corroborar que su información sea real o no. Y de acuerdo a eso vamos a tomar una decisión. ¿Le satisface el informe Carbone? La verdad que sentimos que es incompleto porque falta el resto de nombres. Y él lo que ha dicho, nos corresponde esperar, es que faltan los anexos. Y quería también mencionar que dentro del equipo de plan de gobierno, sobre todo en el tema de pandemia, a mí me daba un gran placer que nos acompañe el doctor Ernesto Bustamante. Dígame, ¿hay empresas o grupos empresariales que están financiando su campaña? No. Nosotros, la parte de la pauta, la franja, como todo partido político, es financiamiento público, ¿no? Que hay, digamos, un monto fijo para todos los partidos vigentes y un adicional para los que tienen representación en el Congreso de la República. Y luego para los gastos ya de los viajes, digamos, los militantes, simpatizantes y autoridades como congresistas de la República son los que están apoyando para hacer esa campaña austera. Esta vez no hay nadie, ni por arriba ni por abajo, que esté financiando su campaña. Estamos siendo muy cuidadosos, Enrique. Yo no puedo preguntarle por los temas judiciales porque usted siempre responde que está en proceso y que no se pronuncia sobre eso. Tengo la recomendación expresa de la doctora Juliana Loza de Pero no sí emitir. puedo preguntarle si es que la presencia de su padre, que está en la cárcel, y los temas judiciales suyos no son una carga pesada y un pasivo muy fuerte para una campaña electoral. Bueno, las encuestas muestran que hay confianza de parte de la población. ¿Para usted eso basta? ¿8% para usted es una buena cifra? Es una cifra expectante estar en el primer pelotón. Creo que nos falta muchísimo todavía. La campaña recién se empieza a calentar. Estamos empezando los viajes, previa autorización del juez en mi caso, y lo que nos corresponde sobre todo es escuchar a la población. Muy bien. ¿Qué es lo que cree usted que va a levantarla o de repente la va a estancar y la ola celeste la va a rebasar? ¿Puede ocurrir? Mi estrategia no la voy a comentar en cámaras, Enrique. Muy bien, pero ¿tiene temor de que López Aliaga la pueda rebasar? No, nosotros estamos trabajando con mucho entusiasmo y sobre todo con mucha alegría, llegando a muchos rincones de nuestro país y eso lo vamos a continuar haciendo. ¿Su padre va a participar de la campaña? Bueno, lo está haciendo a través de estos spots, pero ¿va a participar su padre de otra manera? No, mi padre, a quien no puedo ver debido a la pandemia porque todos los penales de nuestro país están cerrados, él me llama constantemente, no solamente a mí, me llama también a Kiari Kaori, a sus nietas. Pero la llama para hablar de política. Sí, recibo su consejo político, ¿no? Pero, digamos, a través del teléfono es un poquito complicado. ¿Se ratifica en que el aborto no? El aborto no, solo el terapéutico. ¿Se ratifica en que las parejas homosexuales no pueden adoptar niños? Unión patrimonial sí. ¿No matrimonio? No matrimonio. ¿No adopción? No adopción. ¿Se ratifica en que no pena de muerte o sí pena de muerte?
Yo he cambiado ahí mi visión también. No pena de muerte. No pena de muerte. ¿Y por qué la cambió? Después de haber estado en prisión, he cambiado mi visión porque he dicho, puede ser que el Poder Judicial se equivoque. Y frente a ese riesgo... ¿Sintió escalofríos por su propio caso? No pregunto. Es que uno puede ponerse en el lugar y decir, yo estoy presa y qué pasaría si un juez tuviera en mis manos su vida. Bueno, en mi caso 3 veces me llevaron a prisión, pero luego las instancias superiores 3 veces corrigieron esa decisión inicial. No, pero no me refería a que su caso llegase a un tema de pena de muerte, sino que la pone en el lugar de un reo que puede estar en esa situación. Me puso en el lugar de si yo, que soy una persona pública, que además tengo personas que me ayudan a comunicar los abusos y los excesos, se siguen cometiendo ese tipo de arbitrariedades, me preocupa que el sistema pueda fallar, y por eso he cambiado mi opinión. Keiko Fujimori, nos gana el tiempo, nos ha ganado el tiempo. Tengo muchas preguntas más, tenía acá muchas. He tratado de contestar lo más conciso posible, Enrique. Sí, y la comprometo para que antes de que termine la campaña vuelva a estar usted por aquí. Claro que sí, será un gusto. Por favor. Gracias por esa oportunidad. Hay muchas preguntas que se hace la gente y que nosotros también queremos hacer. Claro que Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una pausa.